Bienvenidos a un nuevo video. En esta oportunidad hablaremos sobre la historia de México en el siglo XX, especialmente con un enfoque social, económico y tecnológico. Empezando por el Porfiriato, la época donde Porfirio Díaz gobernó México desde la época donde Benito Juárez murió. Y en esencia fue un periodo estabilizador económico y trajo toda la modernización de México. Evitamos ya las guerras y empezamos con un periodo de paz. Por supuesto, esto no dejó indiferentes a varias personas, debido a que esto fue un periodo de 30 años de gobernanza de una sola persona, que significa una dictadura. A algunos no les agradaba este periodo de falta de democracia fáctica, aunque si bien sí estaba expresado en la Constitución. Llegamos entonces a esta época como un momento cumbre del Porfiriato, que fue la fundación de la Universidad Nacional. Un intento de permitir que las personas puedan acceder a la educación universitaria. Aunque esta universidad propiamente aún no era autónoma. Eso se le ganó en la consolidación de la Revolución Mexicana. Esta universidad es una de las universidades más prestigiosas del mundo y todos los mexicanos en general nos sentimos bastante orgullosos de esta universidad. Y algunos rastrean a esta universidad desde los orígenes de la época del Virreinato, desde la Real Pontificia Universidad de México. Justo Sierra fue uno de los mayores impulsores de la educación en la época del Porfiriato y se le conoce a estas personas como los intelectuales. Ahora ya llegamos a la Revolución Mexicana. Del lado izquierdo podemos apreciar una de las pinturas de Diego Rivera, que se expresa en el muralismo. El muralismo fue un movimiento artístico de la época. Y aquí podemos expresar a los campesinos que han sido siempre los impulsores de este tipo de movimientos, como puede ser en el Porfiriato. Por ejemplo, Cananea, que fue una represión del Estado contra estas personas que intentaban recuperar o tener derechos. Y la Revolución Mexicana buscaba precisamente eso, buscar los derechos de los campesinos. Fue un movimiento de Emiliano Zapata, pero otros también tenían otros intereses, como el caso de Francisco I. Madero, que intentaba volver a una democracia fáctica a nuestro país. Y también no podemos dejar al lado a nuestra relación un poco tóxica con Estados Unidos y sus continuas intervenciones en nuestro país. En esta época, cabe decir que intervino varias veces, como en el caso de Veracruz, y el apoyo a Victoriano Huerta. Ahora llegamos a la consolidación de la Revolución Mexicana. Después de estos baños de sangre y esta continua devoración de los hijos de la Revolución, ya llegamos a la parte de la fundación y la escritura de la Constitución de 1917, nuestra actual Constitución. Y ya en esta época, ya estamos hablando de un periodo pacífico, relativamente pacífico. Comienza con Álvaro Obregón, luego sigue con Plutarco Elías Calles, Lázaro Cárdenas y Manuel Ávila Camacho. Si bien pueden notar, no son todos los presidentes de la época, solamente menciona a los más representativos y que tuvieron una gran influencia en la época. El resto, algunos fueron más que títeres de los anteriores presidentes, como el caso de El Maximato. Y bueno, hay que destacar precisamente uno de las cosas más importantes de nuestro país fue un periodo pacífico, una transición pacífica del Ejecutivo, que no ocurrió desde 1984, que ocurrió entre Álvaro Obregón y Plutarco Elías Calles. Si bien Álvaro Obregón luego se intentó reelegir, esto ya es un intento posterior. Uno de los momentos más cumbres en la parte de la consolidación de la revolución fue la fundación de la SEP por parte de uno de los caudillos culturales, que es José Vasconcelos. Fundó la SEP, la Secretaría de Educación Pública, que si bien todos los intelectuales tenían ciertas tendencias socialistas, no llegamos a la parte del comunismo, que fue el caso de la URSS. Sí, bastantes intelectuales estaban de acuerdo con las ideas de Carlos Marx. Y su
crítica al capitalismo y el apoyo a las clases proletarias. La fundación de la SEP fue un intento de alfabetizar a todos los mexicanos, especialmente a los más desprotegidos. Primero, crear las escuelas y llevar educación a todo el país, especialmente de la etapa primaria. Ya posteriormente se creó todo el sistema que conocemos actualmente. Y por supuesto José Vasconcelos fue el sexto rector de la UNAM. La rebelión cristera fue un movimiento o contramovimiento contra todas las ideas socialistas y revolucionarias que se manifestaron en el artículo 130 de la Constitución, que fue aún más un intento, o fue la regulación de quitar aún más poder a la Iglesia Católica en nuestro país. Entonces este contramovimiento no le agradaban estas ideas cléricas, anticléricas, y bueno, esta parte de la población se rebeló contra el Estado, aunque básicamente fracasaron, y hoy seguimos limpios de la escena pública de la Iglesia Católica. Para la escena pública, para el Ejecutivo, para todos los poderes del Estado, el más representativo sin duda es el Partido Revolucionario Institucional, el PRI, que gobernó desde 1929 hasta el 2000. Mario Vargas, un premio Nobel peruano, describió esta situación como la dictadura perfecta. Algunos también describen a esta situación como un partido de Estado. Y por supuesto el personalismo comienza, que es la situación donde el Ejecutivo manda sobre el resto de poderes y es el más representativo de todo el Estado. Si bien este partido no pertenece con una sola ideología a lo largo del siglo XX y actualmente en el siglo XXI, sí forma parte de la Internacional Socialista. Uno de los mayores representantes de estas ideas socialistas fue Lázaro Cárdenas, que creó los ejidos, que fue un intento de redistribuir las tierras a los campesinos y seguir con esta idea de la tierra es la que la trabaja, y con esta intención de redistribuir de manera comunal las tierras y que todos estén de acuerdo para vender o trabajarla. Expropia Pemex, expropia los petróleos de México y crea Pemex en el proceso. Y fue el primer gobierno en durar un sexenio. Para la educación significó la fundación del Instituto Politécnico Nacional, que por cierto no es autónomo y tiene una fuerte influencia del Ejecutivo. A través del presidente de la República se elige el director general y es el que le asigna el presupuesto. Este contramovimiento contra las ideas socialistas significó por parte de Manuel Gómez Morín la fundación del PAN, el Partido de Acción Nacional, que fue una traída de las ideas conservadoras, que significa dejar de meterse en los asuntos del mercado a través de la limitada intervención del gobierno y seguir o traer de vuelta las ideas católicas romanas. A estas ideologías se les llama actualmente conservadoras, o algunos en la escena política actual le llama conservador. Y algunos de sus fundadores, cabe decir, durante la Segunda Guerra Mundial, porque estábamos en esta época en la escena internacional, geopolítica internacional de la Segunda Guerra Mundial. Algunos de estos apoyaron al eje. Llegamos a la época de Manuel Gómez Morín, Manuel Ávila Camacho. El Estado se mueve a la tecnocracia. Comienza el milagro mexicano debido a la escena internacional. Estados Unidos necesitaba fuerza laboral y México fue su aliado en esta lucha contra los japoneses y los alemanes. Y significó esta época grandes negocios y grandes ciudades. Conducir México hacia adelante.
Si bien México no participó activamente en la Segunda Guerra Mundial, sí se benefició de ella, como acabamos de decir. Y más allá del Escuadrón 201, que fue un escuadrón de apoyo para Estados Unidos en el Pacífico, no tuvo mayor intervención en el conflicto. Especialmente es de destacar la doctrina Estrada, que significa no intervención de México en los asuntos internacionales de otros países. En México es especialmente relevante fútbol, así que menciono que México organizó dos campeonatos mundiales, el de 1970 y 1986. Aunque es el principal deporte, casi culto para algunos, ninguna de las selecciones mexicanas ha ganado un mundial. Para mí es especialmente interesante mencionar que Baja California antes era un territorio, actualmente ya es un estado. Y así ocurrió hasta la época de Quintana Roo, en 1970, donde los territorios ya se vuelven estados. Significa que pueden tener un congreso, un gobernador y recibir más ingresos por parte de la federación. Llega la primera computadora a México. Y esta época también significó la creación de las primeras carreras de computación. Y para muchos puede significar poco, pero hoy en día es innegable que las computadoras, el mundo se mueve o corre sobre software. También llegamos a hablar sobre el modelo de maquiladoras, uno de los inventos de los mexicanos que más hemos exportado, que es una manera de industrializar al país, especialmente con un país desarrollado, donde un país subdesarrollado lleva los productos terminados a un producto desarrollado. Son ensambladoras que llevan desde las partes del norte del país, el caso de México es Baja California, Nuevo León, Coahuila, Chihuahua, Sonora, llevan sus productos ensamblados a Estados Unidos. Pero así ocurre en otros países donde el país subdesarrollado lleva sus productos ensamblados al país desarrollado, especialmente porque es más barato los salarios y ensamblar y los impuestos en los países subdesarrollados que en los desarrollados. Algunos relacionan, por cierto, maquiladoras con feminicidios y su aumento, y en México no le ha puesto suficiente atención al problema de las maquiladoras. Llegamos a la masacre de Tlatelolco. Algunos inconformes por cómo se estaba llevando el país, de vuelta a estas ideas más bien capitalistas que socialistas del siglo, que como inició la revolución, estaban inconformes de cómo se estaba llevando el país y que no les interesaba demasiado las Olimpiadas. Decidieron el gobierno iniciar una masacre en Tlatelolco. Y esto ha marcado bastante la relación Estado-ciudadanos desde entonces. Y bueno, México organiza las Olimpiadas en la época de Díaz Ordaz. Y fue la primera Olimpiada que se le televisa a color. Este es uno de los mayores problemas que hasta ahora nos aqueja, y es que las drogas se vuelven ilegales, especialmente por la influencia de Richard Nixon a nivel mundial. Esta época fue la época en el Consejo Internacional de una constante vigilancia sobre el consumo de drogas. Quintana Roo se vuelve estado. Llegamos al terremoto de la Ciudad de México, que mostró qué tan débiles son nuestras infraestructuras, especialmente qué tan débiles somos para la corrupción. Y la tecnocracia regresa. Si bien dijimos que en el Porfiriato había intelectuales y estaba dirigido por científicos, no fue hasta esta época que sí hubo un constante impulso por parte de los líderes de traer ideas especialmente americanas. Especialmente es de coincidir que el presidente de entonces, Salinas Gortari, y su sucesor, Cedillo, eran estudiantes, uno de Harvard y otro de Yale, respectivamente. Se liberaliza la banca y Telmex,
que es la fundación de las telecomunicaciones en México. Y fue un intento de traer las ideas neoliberales a través del consenso de Washington, que eso fue a nivel internacional en toda Latinoamérica, solamente en nuestro país. Y fue de nuevo otro intento de, de los campesinos de recuperar sus derechos que habían vuelto a ser vulnerados por todo el sistema. Y bueno, hubo un Francia de 1988 de la democracia y volvemos a la idea de que el PRI gobernó todo el país durante la época y básicamente fueron muchas veces sinvergüenzas o cínicos en cómo usaban el poder. Cabe decir que ya está comprobado que sí fue un fraude en 1988 y esto fue dicho por Miguel de la Madrid, el presidente anterior a Salinas de Gortari.